El día de la sesión anterior hemos podido navegar a través de IAM y conocer las posibilidades de acceso que nosotros tenemos a configurar para el usuario. Y habíamos podido observar que dependiendo del control que queremos para el usuario, vamos a escoger las opciones de acceso a la consola o no. Sí, entonces veíamos que también era posible crear un acceso personalizado en el cual nosotros podíamos especificar que el usuario escoja su propia contraseña. También podíamos especificar que el usuario trabaje con una default y luego la cambie. Entonces, dependiendo del control que queremos para el usuario según los recursos, es que vamos a brindar la mejor opción. Bien, en la plataforma tengo un espacio en la sesión del día lunes, por favor. Si accedemos al día lunes, tenemos un documento designado para S3. Entonces les pido acceder ahí en este momento. Existe un PDF que dice IAM y S3, por favor. ¿Me confirma si les gustaría que comparta pantalla? Me refiero a este Sí, documento. Excelente. Ok, me refiero a este documento, por favor. Y documento 3, iniciar con AWS y AMS3. Y les doy un par de minutitos para descargarlo. Bien, me confirma que ya lo tengamos a disposición. Se trata de este documento. Ok, aquí tenemos una descripción, como ya lo habíamos comentado, de qué es lo que se puede lograr con IAM y los beneficios. Enseguida lo que vamos a hacer es dar más accesos a este usuario para que podamos trabajar con él desde la consola de AWS. Y vamos a definir también qué tipo de acceso es el ideal en función a nuestros propósitos. Bien, entonces vamos a comenzar por esta parte. En la anterior sesión ya le hemos brindado los permisos necesarios para poder acceder a S3. Y ahora lo que queda es darle acceso a la consola. Entonces, en el documento nos encontramos exactamente en este paso, donde dice importante. Bien, vamos a buscar el usuario que hemos creado en la anterior sesión. Hacemos clic en IAM para aquello. Como lo tenemos en pantalla, estamos en el dashboard y vamos a buscar en usuarios
al usuario que hemos creado en la anterior sesión. Bien, aquí lo tengo en pantalla. Usuario Big Data es el que había creado. Y ahora le vamos a dar acceso a que nosotros podamos trabajar desde Jupyter Notebook localmente, por ejemplo. Bien, por ende, hago clic en Create Access. Y como pueden observar, aquí tengo la posibilidad de especificar qué tipo de acceso le quiero dar al usuario. Bien, en esta clase vamos a practicar cómo conectarnos a Jupyter Notebook de forma local, por lo que en realidad estamos interesados en darle un acceso desde, o bien, darle al usuario acceso a que podamos interactuar con AWS desde una IDE como lo es Jupyter local. Si en algún momento desean trabajar con Colab, por ejemplo, no, no deberían hacer clic aquí porque ya no es trabajar localmente el trabajar con Colab, eso es trabajar con la nube, ¿no? Entonces, para Colab deberían escoger alguna opción compatible a este acceso. Y en mi caso, estoy especificando que quiero un acceso local. Nuevamente, si no es el caso suyo, entonces deberían seleccionar otra opción. Adicionalmente, debemos hacer clic en la confirmación de que entendemos lo que implica habilitar un acceso a los recursos de Sí, AWS y hacer clic en siguiente. Isabel, ¿tiene una pregunta? sí, quería consultarle justamente con lo que mencionó. Si en algún momento queremos trabajar La con Colab, escucho, por ¿cuál favor. sería el... ¿Perdón? A ver, un segundito, por favor, No sé si estoy me teniendo escucha, problemas Ali. para escucharla. Si puede, si puede, si puede comentar de nuevo. Le preguntaba si decidimos trabajar con Google Colab, ¿qué opción vamos a seleccionar? Oh, de acuerdo, ok. Si ese es el caso suyo, pueden hacer clic en Other, ¿sí? Other. Y aquí, bien, directamente pueden, no existe la opción de estoy de acuerdo, directamente hacer clic en siguiente. Bien, vamos a continuar. Hago clic en siguiente y aquí le puedo dar alguna descripción sobre este acceso. Como habíamos mencionado, es buena práctica siempre recordar para qué estamos brindando acceso a a nuestros usuarios. Entonces, en mi caso, escribiré acceso simplemente local. Hago clic en Create Access Key y como pueden observar, se ha tenido éxito en la creación de las llaves. Lo siguiente que debemos hacer es copiar estos accesos. También pueden hacer clic en Download CSV File y esto les descarga un CSV con sus usuarios, su llave y su secreto. Esto lo hemos practicado, si recuerdan, en la anterior sesión, o bien en el anterior módulo, en realidad, la creación de accesos, ¿no es cierto? Y los secretos. Es la misma idea. Nosotros nos vamos a conectar desde Jupyter a nuestros recursos de AWS para poder trabajar algo que nos interesa en Jupyter. Y así como lo hemos hecho como lo vamos a hacer con Jupyter, podemos hacerlo con cualquier otro programa. Podemos conectarnos a sus recursos en AWS. Es importante solicitarles que hagan la descarga del archivo CSV. Caso contrario, va a ser algo
muy conflictivo crear otro usuario y crear nuevamente los accesos, ya que estas claves solo se muestran una única vez y si no guardamos estos accesos, entonces se van a eliminar. Bien, Mayra tenía la misma pregunta. Si trabajamos con Colab, entonces simplemente vamos a seleccionar la opción de otros. Bien, en este momento les pido también acceder a Jupyter, por favor. Sí, Jupyter. También lo pueden hacer desde Colab, no hay ningún problema. Y a continuación les voy a mostrar el notebook que tenemos que cargar para esta sesión. Lo tenemos de igual forma, sesión día lunes, actividades día lunes. Hacemos clic en Jupyter Notebook, por favor. Clic derecho y descargar, ¿sí? Para poder contar con él. Como sabemos, basta con hacer clic en Save As, ¿sí? Para que ya se habilite el guardado en formato Python. Bien, lo cargan a su IDE favorita. Y enseguida pasamos a comentar qué significa. Ok, vamos a practicar en este caso nuestro acceso a los recursos que almacenemos en S3 y enseguida vamos a brindar una descripción de qué significa S3. Bien, S3 es un lugar de almacenamiento bastante versátil, desde el cual ustedes pueden almacenar básicamente cualquier objeto. Sí, entonces hay que pensar que S3 es como un, una playa, ¿sí? Una playa de baldes, ¿sí? Playa porque, bien, tiene varios kilómetros de extensión y no vemos un principio o un final, ¿sí? Y balde, ¿por qué? Bien, realmente no es que estoy tratando de ser creativa con los nombres, ¿de acuerdo? Em, Valde lo digo porque es la traducción de el nombre para, este lugar de almacenamiento, ¿sí? Entonces, bucket es lo mismo que balde y ese es el nombre que se usa en S3. Y bien, ¿por qué se llama balde? Porque en un balde puede entrar, vamos a decir, polvo, puede entrar agua, puede entrar arena, pueden entrar objetos, piedras, ¿no? Básicamente cualquier cosa puede entrar en un balde. Entonces, siguiendo con esa idea, ¿sí? Es que se le ha dado este nombre a este lugar en ese 3 donde podemos almacenar las cosas. Bien, tenemos que contemplar lo siguiente. Cada balde es un lugar separado de almacenamiento con respecto a otro balde, ¿sí? Son completamente independientes. Puede entrar cualquier objeto y como podemos observar, no es necesario que los objetos dentro de un balde tengan el mismo formato en absoluto. Y bien, si nosotros necesitamos que este balde sea más grande que otro, tampoco es un problema, no vienen con espacio fijo determinado. Y en esta playa de
de nuestro almacenamiento podemos almacenar cuantos querramos, podemos habilitar cuantos querramos. Lo que vamos a hacer entonces para que se comprenda de una mejor forma es, recordemos que nosotros vamos a ingresar a través de Jupyter Notebook, un ambiente completamente externo en nuestras computadoras. Con esa clave y con ese secreto, vamos a poder acceder a los objetos dentro de ese baile, ¿sí? A través de un, un conjunto de herramientas que nos permiten interactuar con Python, ¿sí? Con el lenguaje Python a través de AWS. ¿Dudas hasta este punto? Ok. Para brindar algunos detalles adicionales, S3 es la sigla de Simple Storage Service y es el lugar por excelencia o bien es el servicio por excelencia para el almacenamiento en AWS. Nuevamente podemos almacenar cualquier recurso y es bastante sencillo de usar. Bien, en este momento, por ende, lo que vamos a hacer es crear nuestro primer objeto en S3. Y vamos a observar posteriormente que en realidad nosotros podemos acceder no solo fuera de AWS a un bucket o a un vale, sino también dentro de las aplicaciones de Machine Learning, por ejemplo, cuando nosotros queramos alimentar de datos un modelo, vamos a generar una conexión interna hacia S3 para poder alimentar este modelo. Entonces, nuevamente es un espacio de almacenamiento que permite que nuestros objetos sean ubicuos y que además sean accedidos de forma muy segura. Y hasta este punto no hay ninguna duda, ¿no es cierto? Ok. En ese caso, les pido también acceder a este recurso en la plataforma que se llama Writing Exercise. Y lo único que hay que hacer con este recurso es descargarlo. Lo que vamos a hacer posteriormente es, por supuesto, cargarlo a S3 y poder acceder desde cualquier lugar a este archivo. ¿Sí? Bien. En la consola de AWS, lo siguiente que debemos hacer es acceder a S3. Typeamos S3 y aquí podemos observar lo que veníamos hablando, ¿no? Incluso el logo es un balde. Mientras va cargando, vamos a discutir algunos aspectos con respecto a lo que es el almacenamiento en AWS. Bien, aquí lo tenemos en pantalla. Ok, vamos a dar algunos detalles más técnicos de S3 y para ello vamos a recordar el modelo P2P, que lo habíamos mencionado también en el anterior módulo. Bien, el modelo P2P o peer-to-peer es aquel modelo que nos permite confundir a los nodos entre sí y ya no existe, por ende, una jerarquía entre quién es el servidor y qué nodo es el cliente. Como podemos observar,
un nodo puede ser cliente de otro y a la vez servidor, ¿no? Por eso tenemos las dos direcciones en las flechas. Asimismo, puede servir de servidor a otro nodo, mientras otro también le sirve a él. Y entonces se ha perdido total jerarquía en esta estructura. Se caracteriza por no tener servidores centrales y por esta alternación, ¿sí? Bien. Lo interesante de este modelo es que es compatible con lo que vinimos hablando de la necesidad de replicar nuestros datos en otros nodos para lograr tolerancia a fallos, ¿sí? Y de esta forma poder también mejorar en eficiencia, porque una pieza de información, ¿sí? Puede estar ubicada en este extremo y en este extremo, y así lograr que los usuarios que se encuentren en esta área tengan igual ventaja que los usuarios que se encuentren en el área de la derecha. Bueno, ¿qué tiene que ver aquello con S3? S3 precisamente usa el modelo peer-to-peer para almacenar nuestra información y de esta forma generar redundancia, es decir, que nuestros datos no solo se encuentren en uno de los nodos y así tener el riesgo de que nuestra información se pierda si algo le pasa, por ejemplo, un corte de energía eléctrica o bien simplemente alguna falla del hardware. Como nuestros datos van a estar copiados en otro nodo, es que vamos a poder acceder a nuestros datos todo el tiempo. Logramos esa tolerancia a fallos. Bien, es principalmente la idea S3. Almacena cualquier objeto y es una forma muy, muy versátil de trabajar. Entre otros servicios que se destacan en AWS relacionados al almacenamiento, se destaca AWS Backup. AWS Backup es una solución especializada para los archivos de respaldo. Entonces, obviamente, también el precio va a ser algo menor, porque entendemos que solo lo necesitamos para quizás investigar algo hace mucho tiempo atrás, entre otros. ¿Sí? Adicionalmente, que nos brinda cifrado de extremo a extremo. Por otro lado, también se cuenta con Elastic Block Store, y en este caso esto nos permite el almacenamiento por bloques. En algún momento habíamos comentado también la necesidad de trabajar con lotes en el caso del Big Data, ¿no? Y bien, esta es una forma eficiente de trabajar, manipular los datos e incluso transportarlos, porque también hay que pensar en aquello. Bien, asimismo también existe el servicio de AWS Storage Gateway. Y bien, este permite que los datos que se encuentran almacenados de forma local puedan trasladarse a la nube. DataSync también trabaja con la misma idea, trabaja con la transferencia de datos y Node.js también trabaja con S3, entonces ayuda a mantener nuestros datos sincronizados y en la nube todo el tiempo. También se cuenta con el servicio de Transfer Family, que bien nos ayuda a no solo mover nuestros datos a S3, sino también moverlos de S3 a otros lugares. Y Snow Family. Snow Family es bastante interesante porque se trata de computadoras portátiles que permiten la transmisión de datos en el borde. Y esto está vinculado a lo que es el Edge Computing, que enseguida o bien, en poco también vamos a hablar del Edge Computing. ¿Y dudas hasta este punto? Ok. Si no existen, entonces vamos a continuar con la consola en S3.
Ok, nos encontramos en S3. ¿Me confirman por favor que se vea mi pantalla en AWS? Sí se puede ver. Gracias. Ok, aquí tenemos los buckets, ¿sí? Y vamos a proceder a crear uno por la primera vez. Hacemos clic en Create Bucket, era el botón naranja a la derecha, y vamos a explicar algunas opciones que tenemos en pantalla. Bien, lo primero a mencionar es que vamos a trabajar con un almacenamiento de propósito general y esto se sugiere hacer si nosotros vamos a tener un acceso continuo a estos datos. En cambio, si nosotros trabajamos con directorio, nosotros vamos a, bueno, estamos pidiendo en realidad un procesamiento de datos mucho más rápido. Ojo que el de propósito general tiene una tarifa más baja. Lo vamos a dejar como está. em, y bien, vamos a especificar en unos momentos también que ustedes al trabajar con la Free Tier de AWS, que es una oferta muy generosa que AWS pone a su disposición, tienen que tener cuidado con qué está incluido dentro de la Free Tier. Caso contrario, pueden incurrir en costos. Entonces, les pido por favor no ser demasiado creativos en cuanto a las opciones que escogen. Por lo general, lo que es default es de uso gratuito, así que mucho cuidado con aquello. Bien, esta parte es bastante importante porque la del bucket name, debido a que en una sola región, en AWS, el nombre de su balde debe ser único. Y aquí les pongo en pantalla lo siguiente. En el lado derecho es que nosotros tenemos la región disponible. Por ejemplo, nosotros podemos mudar a la región de Europa, Frankfurt. Hacerlo solo cuesta un simple clic. No los recomiendo que lo hagan porque nuevamente AWS no es como un videojuego y perder control de los recursos es fácil porque es muy fácil activarlos, ¿sí? Entonces, nosotros en la sesión y en general vamos a trabajar con una única región. Esta va a ser la región de Virginia, ¿sí? Caso contrario, si deciden explorar un poco, les recomiendo trabajar con Sao Paulo, Sudamérica, porque bien, evidentemente la latencia es más pequeña, ya que nos encontramos más próximos. Pero les pido en este momento trabajar únicamente con una región, ¿sí? Por siempre, hasta que terminemos el módulo. Nuevamente, para no perder control, ¿de acuerdo? Bien, al tener esta región habilitada, entiendo que el bucket que estoy creando, precisamente, va a estar alojado en esta región, en algún centro de datos de esta región. Y por ende, el nombre que le tengo que asignar debe ser único. Por ejemplo, podría escribir algo como, este es un balde loco y debería esperar que, bien, sea el único nombre. Sí, les pido además trabajar con estas reglas para nombrar a los baldes, que especifican, por ejemplo, que no deberían existir ciertos caracteres especiales. Por ejemplo, aquí tenemos solo consisten en em, palabras que tienen minúsculas. Por ejemplo, esto no está permitido, ¿no? Entonces deberían trasladar todo a minúscula. Y bien, les pido crear un nombre creativo, ¿no?
Muna y Kappa, no, algo que les permita tener un nombre único, ¿de acuerdo? Bien. Como pueden observar, también podrían copiar las configuraciones de algún balde ya existente. Esto no aplica en nuestro caso, ya que es la primera vez. Vamos continuando. Y bien, aquí, por ejemplo, tenemos otra opción. Tenemos la opción de Object Ownership y dice, y esta opción es la siguiente. Si apretamos a la izquierda, esto significa que únicamente nosotros, como dueños de la cuenta, vamos a poder guardar los objetos en este balde. En cambio, si habilitamos lo de la derecha, que ojo, incluso tiene un mensaje de alarma, ¿sí? Esto significa que vamos a dar el permiso a que ajenos a nuestra cuenta guarden, guarden objetos en S3. Y les cuento un caso bastante, bueno, que da un poquito de pena, ¿no? Porque la persona evidentemente ha debido pasar mucho estrés por esta situación. Pero ¿qué pasó con esta persona? Y bueno, todo lo que estamos discutiendo es relevante a esto que les quería comentar. Bueno, esta persona decide crear un bucket en S3 y lo hace con el nombre más genérico posible, como por ejemplo uno, ¿no? O mi primer bucket. Y bueno, resulta que alguien en una clase como la nuestra decide desde Colab o desde Jupyter acceder a recursos en la nube como ejemplo y les da también un código como ejemplo, como el que ustedes han recibido de Jupyter Notebook, donde el balde tenía un nombre nuevamente genérico. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que hace? Selecciona la opción de la derecha, que les dije o que les sugerí no elegir, ¿no? Porque ustedes al permitir que otros almacenen objetos en su balde, se están exponiendo a que luego ustedes sean quienes tengan que pagar por ese almacenamiento, porque claro, el bucket está vinculado a una sola cuenta, ¿no? Bueno, entonces muchas personas de forma masiva empiezan a almacenar objetos en este balde. ¿Y en qué termina esta historia? En que a la persona le llega una factura por tener tanto almacenamiento. Y no solo eso, también existe una tarifa, como lo han podido observar, de transferencia de datos, ¿no? También tuvo que pagar eso. Y se hicieron como 40 gigas o algo así en cuestión de media hora. Em, bueno, lo bueno es que sí tienen final feliz esta historia y es que, claro, escribió a los de AWS y les dijo, hey, soy novato, no sabía qué pasa con qué en la cuenta y claro, al final no tuvo que pagar nada, ¿no? Pero es mejor evitarse este estrés y saber exactamente qué estás haciendo, ¿no? No experimentar demasiado o si lo vas a hacer, leer todo, ¿no? Leer todo lo que implica. En realidad que la verdad es que la verdad es que leyendo nos va mucho mejor. ¿Dudas hasta este punto? Magister, hay una consulta sobre el ejemplo que nos acaba de indicar de esta persona novata. O sea, por lo que indica, creo que uno de los inconvenientes que ha tenido, bueno, dos, ¿no? Uno, habilitar, ¿no? La opción de la derecha y el otro, que también creo que sería importante el tema del nombre genérico que ha puesto. Exactamente, sí. Fueron esos dos O sea, temas y espero que enseguida vamos a explicar también.
Ah, y entonces en el caso, por ejemplo, de que la persona hubiera habilitado, no sé, a pesar de que no es recomendado, ¿no? Pero lo hubiera habilitado la opción de la derecha y hubiera puesto un nombre difícil, las otras personas tal vez hubiera sido más difícil acceder, ¿verdad? Exactamente, exactamente, porque Ah, nunca ya veo. se les hubiera pasado por la cabeza escoger este nombre, ¿no es cierto? Claro, ya entiendo, magíster, muchas gracias. ¿No hay de qué? Bien. El tercer error que ha cometido esta persona también ha sido el siguiente. En en este ejemplo podemos, y es la opción default, nuevamente, podemos observar que todo acceso público a nuestro bucket está bloqueado. ¿Qué quiere decir? Que nadie desde el Internet con el link de nuestro bucket va a poder interactuar con con el bucket. En cambio, si nosotros deshabilitamos esta opción, nuevamente la alarma, porque ahora cualquier persona desde el Internet puede acceder a nuestro bucket. Y bien, ¿por qué lo deshabilitarían? Porque quizás la intención suya es crear una página web y almacenar los recursos en AWS. Si ese es el caso, entonces tiene perfecto sentido que esta sección esté habilitada para el Internet, porque claro, queremos que los usuarios sean capaces de ver el contenido, revisar un video, entre otros. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Bien, bucket versioning significa que se van a generar distintas versiones de nuestros buckets a medida que los vayamos modificando, añadiendo cosas, quitando, etcétera. Y esto con el fin de poder remediar errores que nosotros vayamos a generar. Lo cierto es que no va a ser necesario para nuestro caso, entonces pueden tener deshabilitada esta opción. Tags en etiquetas, si ustedes quisieran, pueden escribir algo como uso académico o mi clase de cloud computing, etc. Y bien, aquí tenemos la opción de habilitar alguna encriptación especial. En alguna sesión también me preguntaron si era posible mejorar la seguridad que AWS nos brinda. De antemano es segura, ¿sí? Porque sí se trabaja con un encriptado, pero si en algún momento quisieran, por ejemplo, incrementar la seguridad, entonces pueden hacerlo a través de estas configuraciones. De todas formas, les recomiendo mantener de igual forma la opción default. Como había comentado, no es necesario ser creativos en AWS porque también este está incluido dentro de su free tier. Si eligen una configuración diferente para la encriptación, es posible que incurran en costos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la misma advertencia, ¿no? Using a S3 bucket key reduces encryption costs, ¿no? Entonces, tomar en cuenta aquello. Bien, y vamos a hacer clic en Create Bucket, Create Bucket, y como pueden observar, este recurso ya está siendo activado. Y acaba de activarse en verde. Ya lo tengo aquí. Voy a hacer clic. Acabo de hacer clic. Y lo siguiente es el cargado del archivo que habíamos mencionado. Hacemos clic en Upload, que era la flechita. Hacemos clic en Add Files y selecciono el archivo Writing Exercise de la plataforma.
Files y el ejercicio y hacemos clic en Upload. Y como pueden observar, ya se marcó en verde y el mensaje de abajo en estado menciona que se hizo una carga exitosa. ¿Existen dudas hasta este punto? Bien, si no es el caso, vamos a continuar con Jupyter Notebook y hacemos clic en el Notebook. Bien, como pueden observar, existen algunas instrucciones de antemano. Bien, sin embargo, debemos comenzar con lo siguiente. Por ejemplo, si en el caso suyo, si probablemente Boto 3 no esté instalado, debemos realizar la instalación, es lo primero. Boto 3 es el Software Development Kit o SDK de, de AWS que nos permite interactuar con AWS desde Python, ¿sí? Entonces, lo siguiente será introducir las claves que tenemos de la cuenta. Y como podemos observar, por ejemplo, necesitamos acceder al bucket. Entonces, mi bucket, como han podido observar, se llama Muna y Capa. Hago clic o bien simplemente copio el nombre. Ya está. También se pide el nombre del objeto que queremos extraer. Y ese objeto se llama Writing Exercise. Voy a hacer clic sobre él para copiar el objeto. Aquí lo tenemos. Y de hecho aparece aquí también, ¿no? En la URL. Ya está. Y estos dos valores son precisamente los que hemos pedido al principio de la clase. Sí, el nombre del usuario, de su usuario, en realidad la llave del usuario y el secreto. Es una serie de números y letras, uno más largo que el otro. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman cómo les va? O si tienen dudas de cuál es su usuario. Ok. Si no es el caso, entonces en en mi ejemplo ya pegué la llave y pegué el secreto. Y lo siguiente es generar ese puente de conexión que habíamos mencionado que nos permite interactuar con nuestros recursos en AWS. Y esto se hace usando la librería de Boto3 y declarando qué cliente somos. Aquí, como podemos observar, estamos declarando que queremos acceder a S3. Especificamos nuestra llave y nuestro secreto.
Y en esta parte es que vamos a verificar si esa conexión ha sido exitosa o no. Como podemos observar en pantalla, el mensaje de respuesta es: las credenciales son válidas y aquí tenemos la lista de buckets, ¿no? Y aquí esta es una función for que nos está mostrando si o bien está imprimiendo el nombre de cada bucket. Y como pueden observar, aquí se encuentra el bucket que creé. Hasta este punto me confirman por favor que todo vaya bien, me comentan si tienen algún problema, cómo nos va. Sí, adelante Rubén, por favor. Sí, solamente quería que pudiera aclararnos. Entonces, según veo, este procedimiento es más o menos parecido a la conexión que hacemos desde un libro, bueno, un notebook de Python con un API. Es más o menos parecido, ¿verdad? Exactamente. Lo que acabamos de crear es un recurso ubicuo porque está en la nube. Y si, por ejemplo, nosotros quisiéramos que algún empleado nuestro trabaje con este recurso, ya tenemos la solución, ¿no? Le creamos un usuario para él y él va a poder acceder localmente desde su computadora a este recurso y trabajarlo desde Jupyter o desde cualquier otro lado que veamos por conveniente. Bien, muy bien. Vamos a continuar. Docs, en este caso, simplemente nos va a ayudar a procesar este documento. Entonces, pueden realizar la instalación si no lo tienen en su computadora. Y al finalizar, probablemente les pida reiniciar kernel. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice el mensaje. Sí, dice probablemente necesitará reiniciar kernel. Voy a intentar correr la siguiente celda y bueno, en realidad que no. En mi caso no fue necesario. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo es que descargaríamos este archivo si nosotros lo decidimos guardarlo en un archivo de texto. La forma es usando la función de download el archivo, descargar el archivo, especificando dónde está el bucket, qué se llama el documento y el path, ¿no? A dónde nosotros lo queremos guardar o cómo que lo queremos guardar. Y bien, vamos a correr la función. En este caso, aquí tenemos el mensaje de éxito, dice, se ha podido descargar el archivo que lo tenías en la nube. Enseguida se los voy a mostrar en mi ruta, aquí lo pueden observar, ¿sí? Estoy en el directorio de Big Data y bueno, al final se ha podido completar la descarga de este archivo hace 24 segundos, ¿no? Y bien, lo siguiente es hacer un join para poder leer el documento y poder imprimir el archivo, el contenido del archivo en la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Sí, Magíster, una.
Una consulta, entonces, este documento Word que hemos cargado en el bucket, eso lo podemos ver acá, en el Python. Correcto. Y si fuera, por ejemplo, un archivo de bases de datos que tuviesen filas y columnas, también lo podríamos ver. Es decir, podemos acceder a ese dato o a ese objeto o a lo que esté en ese bucket para poderlo trabajar en el Python. Excelente. Sí, muy bien. Ya que S3 es un lugar donde podemos almacenar básicamente cualquier objeto, entonces es perfectamente factible que, por ejemplo, almacenemos un CSV y directamente lo volvamos data frame en Jupyter. Correcto. Ujú. Muy bien. Bien. Si no existen más dudas, entonces voy a proceder a mostrarles un link que incluye las limitaciones de su free tier en AWS. Bien, de hecho, este link se encuentra aquí en bibliografía y herramientas y les pido acceder con más calma en otro momento para poder observar todas las posibilidades que tienen en la free tier. Como les había comentado, es una oferta generosa la que AWS tiene porque realmente nos permite acceso a muchos recursos y a diferencia de Azure, por ejemplo, no nos da un límite monetario, sino un límite a través de sus servicios. En el caso de Azure, por ejemplo, tenemos, si mal no recuerdo, son $200 de consumo de sus servicios y en Google Cloud Platform tenemos hasta 100. Bien, aquí tenemos el detalle de la free tier. Abajo podemos observar que tenemos varias categorías de productos, por ejemplo, los vinculados a Analytics. Y aquí tenemos la oferta que se nos da para Analytics. Bien, como podemos observar, es, es bastante ampulosa la oferta. Enseguida vamos a seleccionar solo Free Tier y vamos a seleccionar el servicio de almacenamiento que estamos explorando. Como podemos observar, tenemos hasta 12 meses completamente gratuitos, donde podemos almacenar 5 gigas y tenemos hasta 20.000 peticiones GET. Por ejemplo, en nuestro caso, sin darnos cuenta, ya hemos realizado una petición GET porque hemos accedido a nuestro objeto en S3 y tenemos hasta 2.000 put requests. ¿Qué quiere decir aquello? Que de forma local también podría, con código a través de Jupyter Notebook, cargar un archivo. ¿Sí? Por otro lado, cuentan con 30 gigas en Elastic Block Storage y bien, 100 gigas de transferencia en Gateway, ¿no? Es bastante, nuevamente, generosa la oferta de AWS. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguno? Bien.
Les voy a comentar de un servicio en unos momentos de cómputo que me permite trabajar con clusters en la nube y realizar un procesamiento distribuido. Bien, se trata de Athena, que lo tenemos en pantalla. ¿Sí? Lo que hice fue buscar Athena y como pueden observar, esa es la página por default. Sin embargo, si vuelvo al principio, tengo la posibilidad de usar PySpark y Spark SQL, por lo que haría clic en Launch Notebook Editor. ¿Sí? Bien, este es un servicio que me permite trabajar con datos de forma distribuida. ¿Qué quiere decir? Que como habíamos hablado anteriormente, podríamos hacer que varios nodos trabajen en una misma tarea al mismo tiempo, ¿sí? Y esto implica un cómputo bastante poderoso. Bien, sin embargo, comentarles que desafortunadamente este servicio no es parte de la free tier, porque como pueden imaginar, claro, estamos hablando de muchas computadoras y por ende para AWS, imagino es algo bastante caro, ¿sí? Entonces, les he preparado una alternativa para este procesamiento distribuido que no forma parte de AWS, ¿sí? Para que lo podamos hacer de forma gratuita. De todas formas, si deciden experimentar y en algún momento crear un notebook desde Amazon Athena, es, es conveniente porque podemos conectarnos al bucket desde S3 también. em, y bueno, bastante poderoso. Podemos elegir también el tipo de nodos que queremos que realicen el procesamiento, entre otros. ¿Sí? Y bueno, en realidad no es tan caro tampoco realizar un procesamiento de datos. Les pongo un ejemplo. Realizar un procesamiento de 80 millones de pilas en un CSV, por ejemplo, un filtrado de datos, tarda alrededor de 5 segundos y hasta 10 filtrados, por ejemplo, o más, agrupamientos, entre otros, pueden salirnos tan barato como medio dólar. ¿Sí? Entonces, bueno, es una alternativa bastante poderosa con la que contamos si nosotros no queremos pasar por el proceso de instalación de nodos, lograr su coordinación, entre otros, y directamente trabajar en un notebook y realizar ese procesamiento de forma distribuida en muchos nodos. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? Magíster, buenas noches. Buenas noches. Habla Yeresid. ¿Cómo está, Bueno, Jess? Magíster, a manera de contribuir un poco con la forma en la que está impartiendo su clase, lógicamente hablo por mí, ¿no? Para mí la comprensión va a ser mucho más didáctica porque también tiene que ser didáctica la clase, ¿no? Siempre y Claro, cuando usted también bueno, me ayude, a mí particularmente, que mediante la explicación que está dando usted utilice pero algún gráfico, porque evidentemente yo creo que tengo colegas que entienden, que ya han practicado tal vez con esas plataformas en el uso, pero yo estoy introduciéndome, entonces quisiera que su persona utilice algún gráfico de lo que usted está, digamos, explicando, esa estructura, esas estrategias, esos métodos. Si tuviera tal vez la bondad, si no tiene una ayuda ya preparada de lo que es un gráfico, un esquema de lo que nos está explicando, a mí me serviría por lo menos que a mano alzada haga un pequeño bosquejo de lo que está hablando. De esa manera, para mí particularmente, repito, va a ser más comprensible porque yo lo escucho y trato de imaginarme, pero como no tengo experiencia, me es un poco complicado a mí
entenderle con facilidad. Eso, magíster, por favor. De acuerdo, estimado, y está perfecto. Gracias por su aporte. De hecho, les comento que si gustan conocer más a detalle, si es necesario, tengo a disponibilidad un material. ¿Les gustaría entonces que lo repasemos, ¿no es cierto? El tema de procesamiento distribuido. Claro que sí, magíster, nos encantaría. Yo creo, para mí me encantaría que me facilite todo el material que pueda, ¿no? Muchas gracias. Ok, excelente. No, no hay de qué. Bien, entonces lo vamos a impartir y voy a anotar como pendiente subir este PowerPoint a la plataforma. Ok, bien, vamos con Spark. Bien, lo que nos permite hacer Athena, que es una extensión a lo que hemos estado hablando del cómputo en lo que respecta al Big Data, ¿sí? La base en la que se desenvuelve Athena es el marco de software de Apache Spark. Habíamos mencionado en clase, ¿no es cierto?, el marco de software de MapReduce. Y habíamos puesto un ejemplo en el que nosotros, si deseamos realizar una tarea en conjunto, será mucho más fácil que podamos distribuir esa tarea a nodos individuales, porque es una tarea particionable y que los nodos trabajen juntos para lograr un resultado. Bien, cuando nosotros realizamos esa partición de datos, ¿sí? Recordemos el ejemplo de la lista de Spotify, ¿sí?, donde cada una de las canciones es una parte individual en una base de datos. ¿Sí? Repito, cuando nosotros almacenamos los datos de esta forma, donde tenemos una estructura bastante grande que a la vez contiene partes independientes, es que nosotros estamos construyendo en realidad un RDD. ¿Sí? Un RDD es una base de datos que es particionable y puede ser procesada de forma masiva. ¿Sí? RDD tiene su nombre gracias a la idea de Resilient Distributed Dataset. Y por ende, es una base de datos resiliente a fallos porque ya que es posible contar con unidades independientes, es que podemos repartirlas a distintos nodos. Como como podemos ver en pantalla, esta es una parte independiente de esta y por ende podemos distribuir a distintos nodos, ¿sí? Es que nosotros vamos a generar tolerancia a fallas. Bien. Aquí tenemos la secuencia de lo que pasa eh, con el dato si decidimos realizar un procesamiento distribuido. Por ejemplo, si tenemos un problema a resolver muy grande, como el que hemos mencionado alguna vez de, ok, tenemos nuestra base de datos de ventas históricas, ¿cuál es el cliente o cuáles son los tres clientes que durante el mes de marzo a agosto del año 2017 al 2022 ha realizado la mayor o el mayor número de compras de estos tres productos y a la vez tienen una edad de entre 16 a 32 años, viven en Sucre, vamos a decir, o en Sucre y en dos ciudades más, ¿sí? Entonces estamos generando un concurso entre ciudades.
y son del, vamos a decir, sexo femenino, ¿sí? Como podemos observar, ese tipo de consultas es bastante complicado. Entonces, si tenemos un problema grande, ¿sí? Es que nosotros quizás vayamos a necesitar de un procesamiento distribuido para que este problema grande pueda ser particionado en múltiples tareas chiquititas y así logremos responder rápido. Porque la idea al realizar un procesamiento no solo es que podamos realizar ese procesamiento, sino que tomemos el menor tiempo posible en realizarlo para ser eficientes, ¿no? Entonces, la idea del procesamiento distribuido es generar ese tipo de base de datos que hemos mencionado que es particionable y resiliente para poder atacar un problema muy grande con nodos más pequeños. Entonces, ese problema muy grande va a ser tratado en primer lugar por una computadora o un nodo maestro. Y ese nodo maestro va a ser el responsable de distribuir en tareas más chiquitas a nodos esclavos o también llamados workers, ¿sí? Y bien, cada uno de estos nodos va a procesar tareas más chiquitas de forma independiente para finalmente tener un resultado final, ¿no? Que son, que es ya la respuesta final. Entonces, Spark ya es un marco de software aún más avanzado que MapReduce, el que lo hemos explicado. ¿Por qué? El marco de Spark lo que hace es trabajar en memoria, ¿sí? Aquí lo vamos a poder observar. Aquí tenemos la diferencia entre MapReduce y Spark. Y como podemos observar, en lugar de leer los datos, que realicemos una tarea de procesamiento y la escribamos en memoria, y luego para el siguiente paso, leamos ese resultado, hagamos la tarea y la escribamos en memoria, etcétera, etcétera, secuencialmente, como lo hace MapReduce. Lo que hace Spark es, ok, leer los datos una vez, realizar el procesamiento, almacenar en memoria RAM, almacenar en memoria RAM y almacenar en memoria RAM, y no así realizar una escritura. Esto significa que Apache Spark lo que hace es trabajar en memoria en cada paso de procesamiento y en cada paso de transformación. Y esto implica que vamos a ser mucho más eficientes en cuanto al procesamiento de los datos, porque estamos memorizando cada proceso, cada parte del proceso. De hecho, incluso si nos arrepentimos del paso 3, pasar al paso 2, es decir, volver al estado del paso 2 va a ser muy fácil y es un proceso menos traumático que estar escribiendo en todo momento como lo hace MapReduce, ¿sí? Entonces, pensemos en el marco de Apache Spark como un MapReduce más eficiente porque es más rápido, ¿sí? Y trabaja en memoria. De hecho, aquí tenemos una comparación, ¿sí? Habíamos hablado de que si, por ejemplo, nosotros aumentamos un nodo a resolver una tarea, que normalmente lo resolvería solo un nodo, entonces el crecimiento en nuestro procesamiento es lineal. Significa que si ahora ponemos dos nodos a hacer la tarea de uno, vamos a hacer el doble de rápidos. Si trabajamos con 5 en lugar de uno, vamos a hacer 5 veces más rápidos. Pero en el caso de Spark, el trabajar con datos en memoria implica que vamos a ser 100 veces más rápidos que usando MapReduce. Entonces, si usamos 5 nodos, no vamos a ser 5 veces más rápidos, vamos a ser 100 veces más rápidos. ¿Sí? Entonces, realmente el incremento en lo que es velocidad es mucho más superior que en MapReduce y mucho más superior que
simplemente trabajar en un solo nodo y limitarnos a un solo nodo. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta este punto? Ok. Originalmente, MapReduce estuvo escrito en Java y Spark en Scala. Simplemente son lenguajes de programación con los que son construidos. Y bien, la premisa de MapReduce es el procesamiento en lotes. Como habíamos mencionado, si hablamos de exportación, por ejemplo, es mejor eh, trabajar con pallets, ¿no? Pallets y contenedores y exportar 2 contenedores o 3 contenedores. En lugar de ir a DHL y, por ejemplo, si estamos exportando shampoo, mandar shampoo por shampoo a quien nos está comprando en Alemania, vamos a decir. Entonces, de igual forma, cuando hablamos de datos, es mucho mejor trabajar con un gran conjunto de datos llamado lote e ir procesando por lotes la información. MapReduce trabaja de esa forma. Spark también lo hace, simplemente que debemos notar que como trabaja con datos en memoria, además de realizar un procesamiento por lotes, es capaz de trabajar a tiempo real. Entonces soporta el streaming, es genial para el streaming. Y bien, en realidad es más fácil de usar que MapReduce, por eso no nos vamos a molestar en trabajar con MapReduce, vamos a trabajar con Spark directamente. Les había prometido, ¿no es cierto?, entre ese puente para explicar y poner en práctica un procesamiento distribuido del que hemos estado hablando tanto en el módulo de Big Data. Nosotros vamos a beneficiarnos directamente de lo mejor, que es Spark. Y en cuanto a la memoria en caché, que habíamos mencionado que nos ayuda a tener todo lo que necesitamos listo para el uso, decimos que Spark trabaja con memoria en caché, mientras que MapReduce no. Y esa es la gran diferencia en realidad de por qué Spark es tan rápido. Y bien, en realidad el marco de Apache Spark es tan poderoso que es la tecnología que se está usando hoy en día por parte de las multinacionales, porque realmente es bastante poderosa. Bien, lo bueno em, es que todo lo que hemos estado viendo y todo lo que han estado viendo también en los anteriores módulos con Python y otros, se reúne y nosotros podemos aplicar un cómputo distribuido de la forma más sencilla posible. ¿Por qué? El data frame de Spark funciona muy similarmente al data frame en Python. Y en realidad que nosotros podemos trabajar con un data frame desde ya sea Java, Python, PySpark y, e incluso SQL. Habíamos mencionado que, bueno, SQL es un lenguaje para las bases de datos de tipo relacional, pero en algún momento también les mencioné que debido a que es bastante sencilla la sintaxis, entonces no nos hemos deshecho de este lenguaje para lo que son las bases de datos de tipo no relacional y la computación distribuida. En realidad que ustedes pueden usar el lenguaje sin trabajar con bases de datos de tipo relacional. Entonces, vemos que realmente lo mejor de todos los mundos se aprovecha la simplicidad del lenguaje SQL, pero almacenar de una forma de tipo no SQL para poder ser muy eficientes, poder particionar nuestros datos y trabajar con un cómputo distribuido. ¿Sí? Bien, entonces el dataset en realidad em, no va a ser extraño para ustedes. Simplemente debemos recordar que todo esto se está almacenando en forma de RDD, es decir, una base de datos bastante resiliente y
además particionable. Ahora vamos a hablar de un trabajo o una tarea muy grande que puede ser procesada por Apache Spark. Existen dos tipos de comandos. Uno es la transformación y otro es la acción. Una transformación, em, por ejemplo, es una lectura de un archivo de CSV a un data frame. No genera ningún resultado visual en la consola, en la pantalla, no genera ningún print, porque Spark ha buscado la forma más eficiente de poder ejecutar el código. Y eso significa que no vamos a tener ningún resultado hasta que exista una acción. Un ejemplo de una acción es contar cuántas líneas tiene este archivo de texto. Y entonces, no vamos a ver resultados en el proceso hasta llegar a acciones. Y esa es otra forma de volver eficiente el proceso. Bien, como les había comentado y como lo han podido verificar, lamentablemente Athena no es parte de la free tier. Entonces, lo que vamos a realizar a continuación es hacer uso de la plataforma de Databricks para aprovechar em, y realizar un procesamiento distribuido, ¿sí? De la misma forma que si usaríamos Athena, ¿sí? Pero esto con el beneficio de que nuevamente no incurren en ningún gasto, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en Databricks es crear un cuaderno de Jupyter o bien un cuaderno de Python en realidad, ejecutar código en este cuaderno y si nosotros lo hacemos desde nuestra cuenta en AWS en Athena, es el mismo proceso, es exactamente el mismo proceso. ¿Sí? Es incluso el mismo lenguaje, las mismas sentencias, absolutamente todo. ¿Dudas hasta este punto, por favor? ¿Existe alguna? ¿Les parece bien que veamos este contenido? Es algo que les interesa, que ven que ya les va a ser útil? Sí, sí, magíster. Sí, por favor. Excelente. Sí, magíster. Bien, entonces, en este momento les pido también acceder a plataforma vía Lunex. Y bien, enseguida les voy a cargar este archivo. Sucede que antes no veíamos Databricks, pero realmente mejora dramáticamente el procesamiento, ¿no? Entonces, la verdad es que es una herramienta, por lo menos particularmente pienso, que definitivamente haría la diferencia en cuanto al tiempo de procesamiento. Bien, el documento se llama PySpark Databricks Guía y se encuentra en la sesión del lunes. Repito, PySpark Databricks Guía. Sesión día lunes.
y luce así, como lo tenemos en pantalla. No se ve, Magister. Excelente. Bien, les voy a pasar este link de Databricks que en realidad está en bibliografía y herramientas, pero del módulo de Big Data, ¿sí? Se los voy a copiar abajo de bibliografía y herramientas de AWS y va a estar abajo de Free Tier. Los estoy pegando al chat de Zoom también. Y bien, esta es la versión de comunidad de Databricks y eso implica que ellos también tienen una oferta para nosotros que es de aprendizaje, donde nosotros vamos a poder realizar un cómputo distribuido de forma gratuita. Entonces, debemos crear cuenta aquí para poder acceder. Les doy unos 5 minutitos para hacerlo. Vamos a aprovechar de su infraestructura que realmente es enorme. Recordemos que cuando estamos realizando un cómputo distribuido, estamos trabajando con muchas computadoras al mismo tiempo. Todas están coordinando para realizar las tareas pesadas de procesamiento que nosotros vayamos a realizar. Magíster, una preguntita. Nos está pidiendo en la plataforma que elijamos qué proveedor de nube vamos a utilizar. No importa. ¿Sugiere usted alguno? Por favor, me comparte pantalla, por favor. No, no puedo ver su pantalla. Listen, disculpe, en compañía y en título que se coloca. No van a verificar esa información, así que no se preocupe por qué. Pero Se sala de su pone, trabajo, no hay problema. ok.
Jersey David, no pudimos ver su pantalla. Seleccionamos Me uso dijiste, personal o profesional. Personal, personal. Bueno, Ok. ok, exactamente, muy bien. Hacemos clic en Get Started with Community Edition, ya que las otras opciones son de cobro. Ok, muy bien, muy bien. Y bueno, esa es solo una verificación de que somos humanos. Si gusta, puede dejar de compartir. Muchas gracias, Magister. No hay de qué. Bien. ¿Me confirman que ya estamos con la cuenta creada o todavía no? sí, Magister, respecto a eso, bueno, ya creé la cuenta y me pidió verificar la cuenta y bueno, me parece, eh, bueno, que tengo que llenar que tengo que configurar mi primer workspace. Ok. Si gusta, me puede compartir pantalla. Ya. Se aseguró de usar Community Edition, ¿no es cierto? Sí, sí, o sea, entré al enlace que nos pasó, entonces, primero, una vez que creé la cuenta, me apareció acá. Y cuando le di a verificar que me llegó al correo, me apareció esta de acá, esta información de acá. A ver, enseguida. Workspace name. Me parece que no usó la opción de Community Edition. Si puede mostrarnos si puede cargar el link que les pasé y mostrarme si. A ver, denme un cachito. Eh, ya, digamos, por ejemplo, acá no tengo cuenta, le puse sign up. Y bueno, acá llené mis datos. Y a la izquierda, por favor. A la izquierda, por favor. Anterior. ¿Dónde? Acá, o sea, Sí, atrás. anterior. Sí, atrás, por favor. Un cachito. Buscar. Voy a abrir. Y ya, o sea, estoy acá. Ahora acá pongo mi correo o me creo una cuenta. ¿Creó su cuenta o todavía no? En Community Edition. Sí, sí, por eso, o sea, cuando le puse a sign up, Ujú. claro, me apareció esto, ¿no? Create your Databricks account. Y, y fue que me mandó luego a lo que le decía de verificar la cuenta. O sea, le di no acá, loading. Ah, Y ya. Ah, Get ya, aquí me started, ¿no? equivoqué. Abajo. O sea, le di acá en vez de darle acá. Ah, ya, ahora Sí, sí. exactamente. Muy bien. Bien, gracias, Magister. ¿No hay de qué? Sí, en la otra cuenta nos van a empezar a cobrar y no es la idea, ¿no?
Bien, si ya tuvieron éxito en la creación de la cuenta, les pido también acceder a la plataforma y en la plataforma tenemos un documento que se llama CBS Iris debajo de PySpark. CBS Iris. Bien, les voy a compartir mi pantalla, cómo luce. Si hago clic en Databricks, podemos observar que, bien, aquí tenemos la pantalla de inicio y tenemos la posibilidad de habilitar el cómputo a la izquierda en Compute. Compute. Bien, ¿y qué sucede con Databricks? Databricks pone a nuestra disposición un clusters, ¿sí? O incluso conjuntos de clusters, dependiendo de la complejidad del trabajo, para que nosotros podamos realizar ese procesamiento distribuido. Pero bien, el clúster no se va a activar automáticamente, nosotros tenemos que despertarlo y este clúster se va a apagar cada 2 horas porque se entiende que es una oferta gratuita. Si nosotros quisiéramos que el clúster esté despierto continuamente porque nuestra carga de trabajo es muy intensiva, entonces trabajamos con la cuenta normal de Databricks o incluso trabajamos con Athena, que Athena es más conveniente incluso en ese sentido porque Athena en AWS solamente trabaja si solo pone los clústeres a disposición cuando nosotros lo necesitamos, es decir, cuando ejecutamos código. Si nosotros no estamos ejecutando código, entonces no se nos cobra absolutamente nada. De hecho, puedo mantener mi notebook en Athena por días, meses, años, y si no ejecuto código ni una sola vez, entonces no tengo ningún cobro. ¿De acuerdo? Bien, vamos a crear el cómputo y recuerden que este es un clúster que se va a eliminar completamente dentro de 2 horas. Entonces, si desean reiniciar el clúster, hay que crearlo. Bien, en esta ocasión voy a seleccionar la versión 10.4 y Runtime 10.4. Pueden trabajar con cualquier versión que deseen, simplemente a tomar en cuenta que, bien, es cuestión de las librerías, ¿no? Por ejemplo, en Python hay algunas librerías que trabajan con la versión 3, otras que trabajan con la versión, no sé, 3.11, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el cuidado que deben tener. En este caso vamos a trabajar con la versión 10.4. Y como pueden observar, incluso hay librerías o bien cómputo dedicado al machine learning. Nosotros no necesitamos un procesamiento tan pesado, ¿sí? No, no lo necesitamos en absoluto. Entonces no tenemos por qué usar mayor cómputo del que requerimos. Como podemos observar, tenemos 15 gigas de memoria gratuita. Y aquí la advertencia, ¿no? Del cómputo que va a ser apagado. Y como podemos observar, también estamos trabajando con el marco de software Spark y de una forma muy conveniente porque no nos estamos preocupando de la configuración en absoluto. Es bastante amigable. Y hacemos clic en Create Compute.
Bien, este es un proceso que tarda unos minutos. De hecho, no vamos a tener el tiempo de terminar todo lo que deseamos hacer en Spark. Vamos a continuar con aquello en la siguiente clase, pero es una buena introducción para prepararnos. Bien, ¿alguno que tenga algún inconveniente, algún problema hasta este punto? Ok, si no es el caso, hasta que realicemos la creación del clúster, también vamos a estar mostrándoles la, la tarea para la siguiente sesión o el trabajo. Y es el siguiente. Vamos a revisar. Bien, aquí lo tenemos. Es la práctica 3, servicios AWS. Como podemos observar, son dos preguntas cortitas y la idea es crear un archivo .text y cargarlo a S3. Y esta vez se especifica lo siguiente: conectarse al bucket desde Anaconda Cloud. Consulta, ¿alguien no Magister, un conoce favorcito, no Anaconda? está compartiendo. Oh, de acuerdo. Gracias. Disculpe, Magister, no está compartiendo su pantalla, gracias. Muchas gracias. Ok, como les comentaba, la práctica 3 se encuentra en la sesión de actividades día lunes y aquí tenemos las preguntas de la clase o de la práctica y debemos realizar un archivo text que contenga el nombre de sus artistas favoritos, un total de 15, y trabajar desde Anaconda Cloud, es decir, consumir sí o sí su bucket desde Anaconda Cloud. Consulta, ¿alguno no conoce lo que es Anaconda Cloud? Para que les pase el link. Sí, no he visto o no hemos visto ahí. Ok, perfecto. Bien, no es nada del otro mundo realmente. Es tal cual como Colab. Simplemente los estoy obligando a usar Anaconda Cloud para que lo tengan también dentro de su gama de opciones a la hora de realizar la ejecución de código. Es como Jupyter Notebook, que han podido observar cómo trabajo yo de forma local, pero ejecutado en la nube. Y el proveedor es el mismo, es Anaconda. Lo interesante de Anaconda Cloud, y bueno, aquí em, la verdad es que hay muchas cosas que van a permitirles hacer su vida más simple. Es lo siguiente. Eso es lo interesante de Anaconda Cloud. Aquí tienen celdas, ¿sí? Y si, por ejemplo, tienen algún problema ejecutando una celda, aquí a la derecha tienen Anaconda Assistant. ¿Qué es Anaconda Assistant? Es vamos a llamarle el ChatGPT, pero especializado en código. ¿Sí? Entonces es el ChatGPT, entre comillas, de Python, ¿sí? Desarrollado precisamente por Anaconda. Entonces, aquí pueden hacerle preguntas y respuestas y evidentemente es bastante bueno poder contar con un asistente si tienes algún problema, ¿no? Con el código. Entonces, es un ChatGPT bien estudiado, pero de Python. Bueno, la idea es ejecutar código desde aquí y consumir el bucket que vayan a generar con sus canciones favoritas
desde Anaconda Cloud, también para forzarlos un poquito a consumir su paquete desde otro lugar. ¿Dudas con respecto a la práctica? Ok. La pregunta 3 es en realidad bastante descriptiva. No, no se requiere que trabajen con código. Se trata de un conjunto de, un repositorio en realidad de casos de éxito que ha tenido AWS con empresas. Entonces, si quitan, por ejemplo, aquí Telecom Argentina y solo escribimos Case Studies, como lo tenemos en pantalla, ¿sí? Nótese el link. Tenemos una lista completa de, de casos de estudio en distintas regiones de Latinoamérica. Bien, el internet está un poco lento,